Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Steven y el día de hoy te voy a hablar sobre el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano. ¿Cuál es la finalidad de este código? La protección integral que el Estado, la sociedad y la familia tienen que garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Con la finalidad de, obviamente, pues garantizar lo que es, pues la ejecución pertinente de lo que es el principio del interés superior del niño y del adolescente y la doctrina de la protección integral del mismo. Hay que tomar en cuenta que, pues, dentro del código se establece la definición de lo que es niño y de lo que es adolescente. Y dentro de la normativa ecuatoriana, niño es una persona que no ha cumplido los 12 años de edad y adolescente el que se encuentre entre los 12 y los 18. La presunción de edad. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, siempre se va a presumir que es niño antes que adolescente y adolescente antes que adulto. Luego llegamos a lo que son los principios fundamentales, ¿no? Aquí pues hay un sinnúmero de principios que únicamente yo me voy a dedicar a explicar los que yo crea pertinente en virtud del tiempo. Tenemos los principios fundamentales como es el de la igualdad y la no discriminación, el de obviamente pues el del desarrollo en virtud de su cultura, como lo establece el artículo 7, que es niñas, niños y adolescentes indígenas y afroecuatorianos, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, que es obviamente el deber de estos, el adoptar medidas que obviamente pues protejan y exijan la totalidad de los derechos de los niños y adolescentes. La función básica de la familia, y es que déjame contarte que dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la familia es el sostén más importante, fruto del cual parte la necesidad de siempre mantenerlo como una estructura cimentada que no puede ser capaz, pues, de ser fácilmente eliminada o segregada de la vida del menor. Tal es la razón por la cual el artículo 10 posterior a este, el que versa sobre el deber del Estado frente a la familia, es obviamente que el Estado va a proteger ese núcleo familiar. Y llegamos a uno de los artículos más importantes del código, que es el interés superior del niño. Es uno de los principios centrales del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y reza de la siguiente manera. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos que estos tienen e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento de estos derechos. Para apreciar el interés superior del menor, se va a considerar la necesidad de mantener un equilibrio entre tanto los derechos como los deberes de estos, en la forma en la que mejor estos convengan. Este principio prevalecerá sobre todos, inclusive sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie podrá invocarlo contra una norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, siempre y cuando éste se encuentre en condiciones de expresar su opinión. Prioridad absoluta. Todos los asuntos que versen sobre niñez y adolescencia siempre van a tener un acceso preferente dentro de los servicios públicos. Y sobre todo, si es que hay reclamos o escritos o demandas o denuncias referentes a niños menores de 6 años. Siempre van a prevalecer sobre los demás. Luego llegamos a lo que es el ejercicio progresivo, y es que el ejercicio progresivo es el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de estos en virtud de los niños, niñas y adolescentes, que se tienen que hacer de manera progresiva, ¿sí? Aumentando o disminuyendo en virtud de su grado de desarrollo y madurez. La aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar alguna violación, algún desconocimiento, alguna oscuridad de ley referente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay que tomar en cuenta que dentro de la normativa del ordenamiento jurídico ecuatoriano, las cláusulas y las estipulaciones de los actos y los contratos en los que intervengan niños obviamente se debe interpretar de acuerdo al principio del interés superior de éste, lo que mejor le convenga en virtud de la situación que se requiere.
Luego llegamos al título tercero, que son derechos, garantías y deberes. La titularidad de derechos versa sobre que los niños y adolescentes son sujetos de derechos y garantías como todos los demás, y estos gozan de todos aquellos que las leyes le contemplen a su favor. Los niños y adolescentes extranjeros que se encuentren dentro de la jurisdicción ecuatoriana gozarán de los mismos derechos y bajo las mismas garantías reconocidas en virtud de la ley, como que si fueran ciudadanos ecuatorianos. La naturaleza de estos derechos y garantías, pues la naturaleza, los derechos y garantías de los derechos de niños y adolescentes son de orden público, son indivisibles, interdependientes, irrenunciables e intransferibles. El deber jurídico de denunciar toda persona que pues tenga conocimiento de una violación de un derecho de un niño, pues lo tiene que manifestar, lo tiene que denunciar ante la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas. La exigibilidad de los derechos pues tienen que ser reconocidos a favor del menor. Las sanciones por violación de derechos, las violaciones de los derechos de los niños y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita por este código, que pues posteriormente vamos a dar lectura. Luego llegamos a lo que es el derecho a la vida, al derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. Y es que justamente este artículo es muy importante. ¿Por qué? Porque manifiesta que los niños y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y a su madre y a ser cuidados por ellos de manera permanente. Hay que tomar en cuenta también que pues a estos no se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos. En los casos de desconocimiento del paradero del padre o de la madre, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información sobre estos deberían proporcionarla para poderlos localizar. El derecho a tener una familia y una convivencia familiar. La protección prenatal es un artículo muy importante y es que se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer que esté embarazada, inclusive después de haber dado a luz 90 días después, siempre y cuando el juez haya dispuesto las medidas cautelares pertinentes. Hay que tomar en cuenta que el juez podrá incluso ampliar este plazo cuando pues el niño que nazca pues nazca con una discapacidad grave y que sea debidamente calificada por el organismo competente. El derecho a una lactancia materna, la atención al embarazo y al parto, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, son principios muy importantes. La responsabilidad del Estado en relación al derecho a la salud también es muy importante. Obligación de los progenitores. Y es que, según como lo establece el artículo 29, corresponde a los progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños y de los adolescentes el brindar la atención de salud que esté a su alcance. La obligación de los establecimientos de salud a dar un servicio de calidad, el derecho a la seguridad social, y es que los niños y adolescentes tienen derecho a la seguridad social. Es decir, que este derecho consiste en el acceso efectivo a las prestaciones y beneficios generales del sistema ecuatoriano, tanto de salud como de educación inclusive. Derecho a un medio ambiente sano, derecho a una identidad. Es muy importante este artículo. El artículo 33 es muy importante porque los niños y adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a los elementos que ésta la constituyen, específicamente al nombre, a una nacionalidad, a tener un parentesco em, eh, referente a su familia, y es obviamente la obligación del Estado el preservar la identidad de estos y sancionar a los responsables de la alteración, la sustitución o la privación de este derecho de identidad. Y justamente aquí llegamos a uno de los artículos más notables dentro del Código Orgánico Administrativo por ser un estado, pues, pluricultural. Y es que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales, y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que contenga pues esta necesidad de sustituir, alterar o disminuir estos valores de identidad cultural. El derecho a la identificación manifiesta que es un derecho a ser inscritos inmediatamente después de haber sido, de haber nacidos, de haber nacido con el apellido paterno y el materno.
El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio del registro civil con procedimientos ágiles y gratuitos. Las normas para la identificación. En la certificación de nacido vivo, que deberá emitir el correspondiente centro o institución de salud donde se atendió el nacimiento, constará la identificación dactilar de la mamá y la identificación plantar del niño recién nacido. En caso de que pues no se haya inscrito debidamente eh, y reconocido su identidad en el registro civil, pues en casos de una inscripción tardía, se deberá registrar en la ficha respectiva médica la identificación dactilar del niño también. Cuando se desconozca la identidad de uno de los progenitores, el niño o el adolescente llevará los apellidos del progenitor que sí lo inscriba, sin perjuicio de que el día de mañana, pues, el papá o la mamá, pues, pueda realizar el reconocimiento legal como tal de ser su progenitor faltante. Si se desconoce la identidad de los dos, el Estado ecuatoriano, eh, ya sea por orden judicial o de manera administrativa, inscribirá con dos nombres y dos apellidos de un uso común dentro del país. Y obviamente se respetará la posibilidad de que esta persona pues desee cambiar en el caso de que no se encuentre conforme al mismo. El derecho a la educación. Objetivos de los programas de educación también son importantes, derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación. Medidas disciplinarias. La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos van a respetar los derechos y garantías de los niños y van a excluir toda forma de abuso, maltrato y desvalorización. Por lo tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante será sancionada. Sanciones prohibidas. Se prohíbe a los establecimientos educativos sanciones corporales, sanciones psicológicas, sanciones colectivas y sobre todo medidas que impliquen la exclusión o discriminación por causa de una condición personal del estudiante o una de sus padres. Eh, Se incluye en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de un adolescente. A ningún niño o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus papás. Perfecto. El derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el derecho a la vida cultural, el derecho cultural de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, el derecho a la información, y es que los niños y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones que éstas pues se encuentran, ¿no? El deber del Estado, la sociedad y la familia, recordemos que es un triángulo, Estado, sociedad, familia, pues asegurarán que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista. Existen prohibiciones relativas al derecho a la información y es que pues obviamente se prohíbe la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados, la difusión de información inadecuada para niños y adolescentes en un horario de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños y adolescentes, y la circulación de cualquier producto destinado a niños y adolescentes con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Garantías de un acceso a una información adecuada. Tenemos también lo que es el derecho a la recreación y al descanso. Normas sobre el acceso a espectáculos públicos. Y llegamos finalmente bueno, adicionalmente al capítulo cuarto, que son derechos de protección. El derecho a la integridad personal. Y es que los niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, sin ser torturados, sin ser objeto de tratos crueles y degradantes. Existe un derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, pues se prohíbe la participación de niños y adolescentes en programas que tengan contenido pornográfico, a la utilización de niños y adolescentes en programas de proselitismo político o religioso,
La política o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños que han sido víctimas de maltrato o abuso. La publicación o exhibición de imágenes o grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño o un adolescente de haber sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal. Esto en virtud del principio eh, de no revictimización. La publicación del nombre, así como la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas. Hay que tomar en cuenta que, pues, siempre se toman las iniciales, no el nombre completo, por cuestión de persecución, ¿no? Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de 15 años sin su autorización expresa, es decir, por escrito, ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad sin la autorización de su padre o de su representante legal. También tenemos el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar. Tenemos el derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales. Y es que los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a procesos privados de su libertad, o a quienes se haya aplicado una medida socioeducativa con motivo de una infracción penal cometida, tienen derecho a que no se haga público sus antecedentes penales. Y ya que existe una reserva de la información procesal de la forma dispuesta en esta ley, a menos que el juez competente lo autorice en una resolución debidamente motivada, en la que se exponga con claridad y precisión el por qué se justificaría este, esta vulneración al derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales. Derechos de los niños y adolescentes con discapacidades, derecho a los niños de las personas privadas de libertad. Es muy importante este artículo 56, y es que los niños y adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse uno o ambos padres privados de su libertad, deberán recibir protección y asistencia del Estado afuera de los centros de rehabilitación mediante modalidades de atención que aseguren su derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones personales directas y regulares con sus progenitores. Derechos a la protección especial en casos de desastres y conflictos armados. Pues, como sabemos, existe una base central en que todo lo que sea referente al menor de edad será por encima de las demás personas, porque son el grupo minoritario más vulnerable. Eh, Tenemos derechos de los niños, niñas y adolescentes, refugiados, también los niños y adolescentes que soliciten o que hayan solicitado o a los que se les haya concedido el estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección humanitaria y asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores también. Luego llegamos al capítulo quinto, derecho de participación. Los derechos a la libertad de expresión, como sabemos, derecho a ser consultados, a ser preguntados, derechos a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad de reunión, derecho a la libertad de asociación. Eh, y llegamos al capítulo sexto, deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Son deberes de los niños y adolescentes, pues, los que les imponga la constitución política del Ecuador. Y de esta manera están obligados a respetar a la patria y a sus símbolos, conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su pluriculturalidad, ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías, respetar los derechos y garantías de los demás, cultivar los valores del respeto con todas las personas, cumplir sus responsabilidades relativas a la educación, actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar, respetar a sus padres, a sus maestros y respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente. Ahora, aquí llegamos a un artículo muy importante, que es el artículo 65, y es sobre la validez de los actos jurídicos. La capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, o los que se encuentren dentro de la jurisdicción ecuatoriana, se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción de los siguientes casos, que son tres numerales específicos. El primero es que los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido 15 años son relativamente nulos, sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la celebración de determinados actos. Dos, las personas que han cumplido 15 años
además tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo según lo que estipula el presente código. Y tres, para celebrar actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de una organización estudiantil o una cuestión laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, de la cual sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de sus derechos de asociación y cuya cuantía pues no exceda a los $2,000. Los adolescentes podrán ejercer directamente sus acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente un auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal. Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes están exentos de responsabilidad jurídica por sus hechos y sus actos dañosos. Responderán de manera civil sus papás, sus guardadores o sus representantes legales como tal. Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos en los términos de este código. Su responsabilidad civil por los actos o contratos que celebren será efectiva sobre su peculio profesional o industrial o sobre los bienes de la asociación que representen de acuerdo con lo previsto en el artículo previo. Llegamos al título cuarto y es de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños y adolescentes. Y es que, ¿qué se toma por maltrato según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? Se entiende por maltrato toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar un daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño o un adolescente por parte de cualquier persona, incluidos sus papás, otros parientes, los educadores, y personas a su cargo en virtud de su cuidado. El maltrato psicológico es algo que ocasiona una perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, lo cual pues puede crear una amenaza de ser agredido, de tener un daño dentro de su persona y de tener pues obviamente un recaimiento dentro de su aspecto psicológico. El concepto de abuso sexual, ¿cómo lo establece el CONA? Que es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y es que sin perjuicio de lo que disponga el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesto en conocimiento de la fiscalía pertinente para que inicie las acciones conforme a ley. ¿Cuál es el concepto según de la explotación sexual? Constituye explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. La prostitución es la utilización de un niño o un adolescente en actividades sexuales a cambio de una remuneración en dinero, de cualquier otra retribución, perdón. La pornografía infantil es toda representación por cualquier medio de un niño o un adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar, pues, una actividad sexual dentro de el consumidor de dicho contenido. Concepto de tráfico de niños. Se entiende por tráfico de niños y adolescentes la sustracción, el traslado o retención dentro o fuera del país por cualquier medio con el propósito de utilizarlos para la prostitución, para la explotación sexual o laboral, la pornográfica, el narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales y otras actividades ilícitas. Se considerarán medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el consentimiento fraudulento forzado y la entrega o recepción de pagos o beneficios indebidos dirigidos a lograr un consentimiento de los progenitores, para que obviamente pues exista pues un silencio referente a los actos realizados. ¿Cuál es el concepto de pérdida de un niño o de un adolescente? Y es que pues se considera pérdida la ausencia voluntaria o involuntaria del hogar,
establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone debería estar el menor, sin el conocimiento de sus padres o responsables de su cuidado. Las personas obligadas a denunciar que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presenten una característica propia de un maltrato, de un abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño o un adolescente deberá denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales pertinentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales. Bueno, tenemos obviamente el deber de proteger en los casos de un maltrato, la prevención y políticas respecto de las materias que trata el presente título, pues hay que tomar en cuenta que el Estado adoptará las medidas legislativas pertinentes para pues respetar lo que es el principio de el interés superior del menor. Existe lo que es la prevención del maltrato institucional, las prácticas culturales de maltrato, no se va a admitir como justificación de las prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las responsabilidades consiguientes. Existe obviamente pues la protección contra el traslado y retención ilícito de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la protección contra las formas de abuso, las medidas de protección para los casos previstos dentro de este título, y es que para los casos previstos dentro de este título, sin perjuicio de las medidas generales de protección previstas en el código, se puede allanar el lugar donde se encuentra el niño, la custodia familiar o el acogimiento institucional, la inserción del niño a una familia o a un programa de protección, concesión de boletas de un auxilio a favor del niño, amonestación al agresor, inserción al agresor, orden de salida del agresor de la vivienda, prohibición del agresor de acercarse a la víctima, prohibición del agresor de proferir amenazas, suspensión del agresor de las tareas o funciones que desempeña, suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se produjo el maltrato institucional, etcétera. Los exámenes médicos legales y demás referente a la integridad física, emocional y sexual del paciente. Pues, a partir de aquí, lo vamos a dejar por este momento. Únicamente era un video corto referente a la parte inicial, derechos, deberes, obligaciones, principios generales dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Si tienes, alguna consulta, eh, alguna duda, por favor, házmelo saber en la caja de los comentarios. Sin nada más que manifestar, me despido. Hasta luego.